aparece esta novela histórica, Zawi, una novela que se ha convertido en símbolo de todos aquellos que ven la historia de Al-Ándalus de manera diferente a como la hemos aprendido y a como nos la han enseñado. El autor de Zawi está con nosotros. Puede que nos invadiera el Corán y puede que nos invadiera la lengua del Corán, pero en ningún caso es sostenible la idea de una especie de desembarco de Normandía en Algeciras y que en el año 711 los españoles nos fuéramos a Covadonga y 8 siglos después volvemos a Granada. Entonces, ¿la Reconquista no existió? La Reconquista es la leyenda fundacional de un Estado. Entonces, existir claro que existe como leyenda, pero no es real. Es como los dinosaurios o como el unicornio, ¿no? Es decir, es una leyenda. Bueno, ya ven de todo lo que va a dar de sí el programa de hoy y el libro de José Luis Serrano. Entonces, con esto quiere decir que en las fiestas de moros y cristianos, que ahora están revueltas, ¿quiénes sobran, los moros o los cristianos? Mira, el término moro, que viene de Mauritania, es un término latino, nunca fue el autónimo de los andalusíes. Es decir, los andalusíes nunca nos llamamos a nosotros mismos los moros. Ni los granadinos, ni los sevillanos, ni los cordobeses. Nuestros antepasados se llamaban a sí mismos andalusíes, o garnatíes, o cordobeses. Pero en ningún caso esa terminología. Esa terminología sí que era usada por los andalusíes para designar a los mercenarios bereberes que desde el tiempo de Almanzor nutrían el ejército de Córdoba. Ajá. Es decir, moro y eslavo era el término con el que se referían a los del norte, es decir, a vascos, cántabros, astures, y moro y eslavo eran dos términos que desde Al-Ándalus se pronunciaban con relación a otros pueblos o a otras razas, ¿no? Y es muy posterior a eso cuando se habla de la España mora, lo cual es un contrasentido, porque bueno, hoy tenemos estudios muy potentes ya de ADN y demás y sabemos perfectamente que nosotros no somos bereberes, no tenemos rastro de... No tenemos rastro de bereberes. No, hay una zona entre Cádiz y Tánger, que es donde, digamos, el estrecho, donde hay una proporción mayor, pero por ejemplo, la sangre bereber, la raza bereber, la raza amazigh, que ocupa todo el norte de África, desde Egipto hasta Canarias, incluida Canarias, es decir, los guanches son bereberes o amazigh, desaparece prácticamente al cruzar el estrecho de Gibraltar y reaparece en la cordillera cantábrica. Es decir, digamos, los vascos sí son bereberes, nosotros no. Bueno, si te oyeran allí. Dices aquí, al empezar en el prólogo, Zawi es un libro sobre la historia de nuestras verdades y no tanto sobre nuestra verdadera historia. ¿Cómo quieres tú que se acerque el lector a este libro? ¿Como una ficción inventada o como una aproximación a la historia verdadera de Al-Ándalus? Pues, ¿sabes qué ocurre? Que yo no soy historiador y que, digamos, mi formación es más filosófica. De ahí que a mí me preocupe más cómo se forman las verdades, es decir, de dónde viene la verdad generalizada de que fuimos invadidos por los moros y 8 siglos después llegamos a Granada. Esa verdad, que es una verdad para mucha gente, tiene una historia, es decir, es conformada ideológicamente, y eso es lo que a mí me interesa, más casi que la historia verdadera, es decir, más casi que lo que de verdad pasó. Entonces, la historia de las verdades para mí es un campo apasionante, es decir, porque es lo que distingue al absolutismo de otras tendencias más democráticas, porque el absolutismo cree que las verdades, que sus verdades no tienen historia. Y el relativista sabe que hasta las verdades tienen historia. Es decir, que entonces, en lo que dijo Aznar, que además lo dijo en inglés, de que deberían pedir perdón, tú no estás en absoluto de acuerdo con eso. Bueno, Aznar es una persona muy desafortunada cuando habla. Es una persona a la que le falta... ahora, tiene una virtud, es decir... yo tengo por ahí escrito un artículo que se llama Gracias a Aznar, en el sentido de decir, este hombre a veces pone de manifiesto lo que está en el sentido común. Es decir, en el sentido común sigue latente la idea de que aquí nos invadieron los moros y nos fuimos a Covadonga y 8 siglos después volvimos. Y si ellos no pidieron perdón por conquistarnos, ¿cómo vamos a pedir nosotros perdón por reconquistarlos? Eso que es una barbaridad histórica, que no sostienen ni siquiera los historiadores más, digamos, más impostores, eso, sin embargo, está en el sentido común. Aznar lo expresa de manera desafortunada, pero lo expresa.
Sí, sí. Al-Ándalus. Y dices, unidad política heredera no invasora del reino godo de Toledo y de la Hispania romana. Bueno, se dicen más cosas, pero aquí empieza diciendo que no fue, que es una unidad que es heredera, no invasora. Sí, sí. Esa es la, digamos, esa es la falsedad. Es decir, la continuación del reino godo de Toledo es el califato de Córdoba, el emirato y el califato de Córdoba. Es decir, en ningún caso las montañas asturianas. Esa idea de que Asturias es la cuna, eso no es cierto. Es decir, hay datos sorprendentes que yo mismo me he sorprendido. Por ejemplo, el califa de Córdoba nombra obispos cristianos. Es decir, el califa de Córdoba, ¿por qué nombra obispos? Porque es el rex, el Hispania rex, el rex de España. Y por tanto tiene el atributo que siempre han tenido los reyes de España de nombrar a los obispos. Y eso lo hace el califa de Córdoba y no el rey de Asturias. Es decir, esa ruptura de Toledo a Córdoba es una ruptura que tiene una clara intención ideológica, que es la idea nacional católica de vincular la idea de España a la idea de cristiandad. ¿Y cuándo nace esa idea? Pues mira, esa idea probablemente ponen... viene de Francia y probablemente viene del siglo XIII. La mezquita de Córdoba tiene ampliaciones que son mezquitas, sí, que son musulmanas, pero antes de eso es una iglesia, y es una iglesia de culto arriano. Y ya tenía columnas. Por supuesto, el arco de herradura es un arco hispano, no es un arco... Es decir, sí, mira, con la mezquita de Córdoba, con la Alhambra de Granada, con todo ocurre lo mismo. Es decir, quien la construye son nuestros antepasados, no los antepasados del rey de Marruecos. Vale. Vamos a dejarlo ahí, José Luis, porque quiero también decirles que José Luis, que ha escrito hasta ahora novela negra, Al amparo de la Ginebra y Febrero todavía, no habías hecho nada, por lo menos yo no tenía registrado nada similar a este libro, esta novela, este estudio que has hecho. Nada, nada. Además es profesor en la Facultad de Derecho, eres profesor, ¿no? De Filosofía del Derecho. En la Universidad de Granada.